vamos a la escritura, quiero llevarnos ahí a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versos del 19 al 26. Capítulo 11, versos 19 al 26. Y cuando lo vaya encontrando, lo voy a ir invitando, ¿verdad?, a que me lo indique poniéndose de pie y orar, y luego oramos. Dice la bendita palabra del Señor así. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amado Señor, en esta tarde queremos, Señor, recibir tu consejo, tu dirección a través de tu palabra. Gracias, Señor amado, por los ejemplos que quedan plasmados, Señor, para nosotros poder aprender en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tienen en sus manos, ¿verdad?, un papel como este, una guía, ¿verdad?, para irlo llenando conforme vamos avanzando. Esto es Cruzadas Internacionales, ¿verdad?, que nos da cómo debe la iglesia desarrollar emocional, personal, física y espiritualmente a los que han recibido a Jesucristo. Así es que vamos a comenzar, ¿verdad?, en este ejercicio. La conservación de resultados es un desafío. Nos dicen, ¿verdad?, los expertos, que son los misioneros que estaban por aquí, que por lo regular, dijo, de 100 personas, por lo regular 60 personas son las que van a quedar si se le da un buen seguimiento. Por lo regular otros, a lo mejor porque les queda más cerca otra iglesia, ¿verdad? Y lo que estamos teniendo ahorita es que tenemos gente que vive del otro lado de la ciudad. Y entonces a esas personas, ¿verdad?, se les va a discipular. Y ya cuando estén discipulados, si se les hace muy lejos el traerlos hasta aquí, ¿verdad?, les vamos a recomendar a algunas iglesias hermanas que están en esa área. Entonces, asimismo, de las iglesias que están allá para el otro lado, que tienen gente por aquí alrededor, ¿verdad?, que también les quedaría muy lejos irse hasta allá, entonces, ¿verdad?, las referirían con nosotros. Ese es un trabajo en equipo, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo y somos una sola. Ahora, dentro de ello, lo que pasa es que hay iglesias a donde llegamos, visitamos, nos gusta, ¿verdad?, y ahí nos quedamos, y no importa qué tan lejos esté. Ahí es donde nos gusta cómo nos dan la palabra, nos gusta la música, nos gusta el compañerismo, nos gusta todo lo que se está realizando ahí. Entonces es por esa razón que muchas personas optan, ¿verdad?, por viajar lejos. Entonces, un tema de actualidad entre nuestro pueblo cristiano, ¿verdad?, un tema en nuestras iglesias, es que tenemos una problemática, ¿verdad? Entonces, una debilidad en muchas de nuestras iglesias cristianas, ¿verdad?, es eso. No tenemos un buen seguimiento. Tratamos nosotros de que cada vez que viene una persona nueva, ¿verdad?, pues acercarnos. Pero ahorita vamos a aprender cómo nosotros podemos conservar a todas estas personas. Entonces, este tema de actualidad entre nuestro pueblo cristiano es una debilidad en muchas de nuestras iglesias cristianas, la conservación de resultados. Por eso es un desafío, un descuido hacia
hacia un nuevo convertido, esto ha frenado nuestro crecimiento. Por eso digo que fallamos la vez pasada, porque no dimos un buen seguimiento a lo que hicimos, al trabajo que se realizó. En realidad la otra ocasión, ¿verdad? La vez pasada, hace 3 años, tuvimos también misioneros aquí. Se visitaron una gran cantidad de personas, no recuerdo, pero el número fue grande, fueron como unos 80, algo así. Fuimos los más altos en visitación, en personas haciendo profesión de fe, pero fallamos en el seguimiento, no dimos seguimiento. Entonces, a partir del domingo, ¿verdad? Que estuvimos aquí, desde el lunes ya empecé a ponerme en contacto con todas las personas a las cuales estuvimos visitando, tanto nosotros con el misionero que anduvo conmigo, tanto con el otro hermano pastor que venía de Phoenix, junto con el hermano Mario. Entonces, me faltan algunos, ¿verdad? Pero ya casi con la mayoría ya hicimos contacto. Están muy contentos, están muy agradecidos por la visita, han abierto sus puertas para que lleguemos. Entonces, tenemos que cuidar ese descuido precisamente, ¿verdad? Hacia el nuevo convertido, porque eso es lo que frena un crecimiento dentro de una iglesia. Entonces, el trabajo ya se realizó. La problemática, dice, no hemos puesto la debida atención. Y escuche bien, porque, ¿verdad? Me hacían alguna observación por ahí. Dice, mire, llega gente nueva, ¿verdad? Y pues a veces nuestro semblante no es el mejor como para recibir a las personas, como que estamos tristes, como que estamos, no sé. Y yo creo que nos hace falta, ¿verdad? Estar conscientes de que somos hijos de Dios, de que Dios está con nosotros, de que tenemos una salvación tan grande, de que Dios ha puesto gozo en nuestra vida a través de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, la atención que ellos necesitan es precisamente esto. Descuidamos ser atentos con las visitas y los nuevos convertidos. Entonces, esto es importante, mis hermanos, ¿verdad? Y esto es responsabilidad de todos. A veces cuando viene una persona, a veces quiere hablar conmigo, pero hay alguien más hablando y entonces por aquel que lo visitó, ¿verdad? Precisamente se va a acercar porque ya hay una confianza que se comenzó ahí. Ya se rompió el hielo, ya, ¿verdad? Cruzaron unas palabras y entonces le es difícil al nuevo, ¿verdad? Venir y interactuar con otros. Entonces, cuando vemos una persona nueva, lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos, presentarnos, ¿verdad? Qué bueno que viniste, me da mucho gusto, ¿verdad? Soy fulano de tal. A lo mejor ya había venido antes y yo no, y no te había visto, y, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de preguntarles. Porque nos vamos a encontrar con personas, ¿verdad? Que a veces se le levanta otra vez la información y dice, ya es la tercera vez que lleno esta información, ¿verdad? Y es porque no le hemos visto, pero muchas veces es porque nosotros no hemos venido y la otra persona que nos está visitando, ¿verdad? Ya nos ha visitado 3 veces. Entonces, descuidamos ser atentos con las visitas y los nuevos convertidos. ¿Sabe que hay hermanos que no se conocen? Porque algunos solamente pueden venir en la mañana y otros solamente en la tarde. Entonces, cuando yo le hablo a alguna hermana de que solamente viene en la tarde y le digo, hermana, hay una necesidad, mire, la hermana fulana de tal, y dice, ¿y quién es esta? Y digo, es que la hermana solamente viene en las mañanas, ¿verdad? Y los miércoles tampoco viene porque sus horarios de trabajo, etcétera. Entonces, todavía no nos conocemos unos a otros. Y eso es importante, ¿verdad? Por eso, si en alguna reunión de damas, ¿verdad? Usted se llega a encontrar con una persona nueva que no ha visto, ¿verdad? Bienvenida. Mire, a lo mejor yo no he venido cuando usted haya venido, pero ya ha venido, ¿verdad? Una manera de introducirnos. Entonces, seamos atentos con las personas, la cortesía, ¿verdad? Se delega a veces solamente a los sugieres, ¿verdad? Que ellos son los encargados de recibir a las personas, ¿verdad? Y que ellos son los que lo van a dirigir dónde sentarse, le van a indicar dónde está el baño, si necesitan aguas, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces las personas se van a dirigir solamente con los sugieres, pero debe ser con nosotros también, ¿verdad? Entonces a veces ahí le pusieron recepcionista porque en algunos lugares pues tienen, ¿verdad? Así se le llama. De hecho, ¿verdad? El que está de ujier es como el recepcionista, está recibiendo, ¿verdad? Las personas que están llegando. Entonces la falta de atención aleja a la persona. Entonces es muy triste. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visitado otras iglesias? Y que usted llega, entra, escucha, ¿verdad? Termina el servicio y usted sale y nadie se le acercó. Nadie llegó a saludarlo. ¿Cómo se siente usted?
Dijo, no, pues aquí pasé desapercibido, como que no les importa, ¿verdad? Como que no, y sabe que el hecho de que nos reciban bien en un lugar, eso nos va a hacer sentir bien. En un restaurante, si usted va y la comida puede estar bien mala, pero el recibimiento y el servicio fue bueno, usted está encantado, aunque la comida haya estado, ¿verdad? A veces porque no tenemos mucha hambre, ¿verdad? La comida no nos sabe muy buena. Pero es importante la buena atención, porque en un lugar puede estar la comida bien buena, pero si tienen un pésimo servicio, si no hay un buen recibimiento, no quedan ganas de volver ahí, ¿verdad? Puede estar muy buena, pero no, gracias. Entonces, en la iglesia es algo que nosotros, ¿verdad? En el hospital, cuando usted está enfermo, ¿cómo quiere que lo atiendan? Usted llega de emergencia, ¿verdad? Y no, se tardan horas a veces para que lo atiendan, y luego que tiene que llegar, llenar ciertos papeleos y hasta que lo atienden. Pero usted llega a un lugar donde en cuanto usted llega, ¿verdad? Sale una enfermera y ¿qué tiene? ¿Cómo podemos ayudarle? E inmediatamente lo refieren con alguien que lo vaya dirigiendo, que lo guíe. Mire, usted venga para acá, venga, mire, fírmele aquí, llene acá. Si usted no puede, yo le ayudo, y usted ya nomás firma, ¿me entiende? Ese tipo de atención que muchas veces estamos buscando, y que por supuesto, ¿verdad? Aunque el hospital ahí maten a las personas, pero por la buena atención vamos a querer ir ahí a que nos maten, ¿no? La buena atención siempre la vamos a buscar, sí, ¿cómo no? La falta de atención aleja a la persona. Entonces, de la atención que se le brinde, escuche bien, de esa atención dependerá si se queda o se va. Y bueno, nosotros tenemos una buena congregación, ¿verdad? Muchos han expresado, ¿verdad? Qué bonito, qué lindo, me han recibido bien. Hay algunos con los que he estado hablando que no hemos visto ya en algunos días, en algunos domingos que no han venido, ¿verdad? Y algunos están luchando. Es que dice, es que si yo voy a la iglesia, dijo, y hago que le pido a mi esposo que me acompañe, entonces luego él, como es católico, quiere que lo acompañe a su iglesia, y para no entrar en pleito, digo, yo lo acompaño mientras él sigue acompañándome, porque yo espero que la palabra llegue a su corazón, ¿entiende? Entonces, qué bueno, le digo, que usted ya tiene una convicción firme, ¿verdad? Esperamos y oramos para que ahora su esposo pueda, ¿verdad? Entonces, de la buena, hay quienes ponen esa barrera. Usted se le va a acercar, ¿verdad? Buenos días, pero como lo traen a la fuerza o vienen a la fuerza, ¿verdad? Entonces hay que romper esa barrera. Vamos a pedirle al Señor esa gracia que necesitamos para poder llegar a esos corazones que vienen, ¿verdad? A la fuerza, ¿verdad? Algunos pues obligados, ¿verdad? O de, ¿cómo se dice? Con condición, ¿verdad? Pues quieres que te acompañe, ¿verdad? Tú también me acompañas. Entonces, para discipularlos hay necesidad, escuche bien, de amarlos primero. Todos queremos estar donde se nos... ¿Quién quiere estar donde no lo aman? ¿Verdad? Esto es así. Entonces, para discipular a alguien, tenemos que aprender a amarlos primero. Y amarlos como el Señor los ama primero, precisamente, ¿verdad? Entonces, que ahí es donde demostramos el amor de nuestro Dios. Todos queremos estar donde se nos ama. Entonces, el amor es una palabra clave para el discipulado. Si voy muy rápido, me dicen. ¿Vamos bien? Y escuche bien, ¿verdad? Para que no confundamos, porque a veces pensamos que el discipulado solamente es darle clases, ¿verdad? Meterle la palabra, pero más que lecciones bíblicas, es transmisión de vida. O sea, nosotros ya tenemos el amor de Dios, amén. Entonces lo que vamos a hacer es transmitirle a ellos lo que sentimos, lo que creemos, ¿verdad? Que eso que le vamos a enseñar acerca de el amar al prójimo, ¿verdad? No vamos a llegar a enseñarle acerca de lecciones bíblicas, ¿verdad? De que debemos perdonar, y al ratito se nos sale decir, no, yo sí hay una persona a la que yo no puedo ver, ¿verdad? Porque pues entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Verdad? Lo contrario de lo que estamos enseñando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos cómo le vamos a transmitir lo que nosotros hemos aprendido? Amén. Entonces queremos suplir, ¿verdad? Muchas veces con la Biblia, el amor y
y la atención. Queremos suplir con Biblia el amor y atención que debemos brindarle. Entonces la enseñanza al nuevo convertido debe tocar temas del diario vivir, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Eso es lo que tenemos que aprender a transmitir, ¿verdad? Entonces, cuando vamos y enseñamos lecciones bíblicas, por supuesto que vamos a la Escritura, pero también vamos a las situaciones prácticas del diario vivir, ¿verdad? Cuando la Biblia dice no robarás, ¿verdad? Acuérdese siempre ejemplos, ¿verdad? Cuando vamos al mercado, a veces vemos algo ahí mal puesto, y muchas veces solamente estiramos la mano y como, ¿verdad? Podemos comerlo en el momento, nos lo comemos y eso, ya estamos robando. Entonces lo llevamos a las situaciones prácticas de la vida, el decir una mentira, ¿verdad? No importa qué tan blanca sea la mentira, sigue siendo mentira y a Dios no le agrada, por supuesto. Entonces, ¿ya? ¿Podía brincarle? Sí. Ok, entonces, si se atrasan en algo me dicen. Debemos presentarle Biblia práctica, no dogmática y religiosa. Todo tiene que ser aplicable a la vida diaria de las personas. O sea, vamos a presentarle Biblia, escuche bien, práctica. O sea, lo que practicamos diariamente, no dogmas, ¿verdad? O sea, no nos vamos a ir luego, ¿verdad? Allá al Apocalipsis y vamos a querer enseñarle acerca de la bestia y cosas que no va a entender. Tenemos que ir a lo práctico, a lo que estamos viviendo diariamente y cómo enfrentar esas situaciones, cómo orar, cómo pedirle a Dios. Entonces, todo tiene que ser, ¿verdad?, aplicable a la vida diaria de las personas. Entonces, darle participación. Muchas veces, ¿verdad?, dice, lo tenemos rezagado, no aceptamos cómo es o quién es. Ahora escuche bien, una cosa sí es muy claro, a las personas no las vamos a cambiar nosotros, ¿ok? Es la palabra de Dios que va a ir transformando su conducta, su forma de ser, ¿verdad? No queremos llegar inmediatamente, ¿verdad? No, usted tiene que esconder esos cuadros, tirarlos, deshacerlos o quemarlos, ¿verdad? Usted no tiene que llegar, ¿por qué? Porque inmediatamente se va a poner una barrera. Hay cosas que él todavía o ella no entiende, no comprende, ¿verdad? Y que nosotros no lo vamos a convencer de eso. Quien lo va a convencer es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ejemplos ya tenemos suficiente. Hace tiempo, ¿verdad?, había una familia que venían muy escotados, ¿verdad? Y entonces un diácono me dijo, hace años de eso, ok, no son los diáconos de ahora. Un diácono me dijo, hable con esa familia, miren cómo vienen. Y le dije, mejor oremos, ¿verdad? Ya estoy discipulando y dejemos que la palabra de Dios los hable a sus vidas. No pasaron muchos estudios cuando ya las personas estaban haciendo preguntas y estaban disculpándose porque pues así se habían vestido siempre y no tenían vestidos adecuados, ¿verdad?, para estar en la iglesia, pero que ya se veían los cambios que estaban haciendo en su vestimenta. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas en las que si nosotros llegamos, mira, ahora tú ya aceptaste a Jesucristo, mira, ahora te me cortas el pelo, te me cortas los bigotes, ¿verdad? Te me vistes así, si no, no vas a la iglesia. O no podemos, ¿verdad?, poner ahí una lista de todo lo que, como ahora no te pintes, nada de eso, ¿verdad? No podemos. Entonces, tiene que ser la palabra de Dios la que esté trabajando. Entonces, tenemos que dejarles, ¿verdad?, que ellos sean los que vayan, darles participación. Tenemos que dejarlos hablar a veces, ¿verdad?, siempre y cuando estemos siguiendo el mismo tema, ¿verdad? Tenemos que dejarlos que se expresen. Y muchas veces va a haber necesidad en las que ellos tienen y lo van a expresar y nosotros tenemos que escucharlos. Y una vez que lo escuchamos, ¿verdad?, va el consejo de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que aceptarlos como ellos son, como están, que al cabo, ¿verdad?, siguiendo ese proceso, el Señor nos va a transformar. No lo recibimos como es, no queremos correr riesgos. En la mayoría de los casos, el nuevo tiene que tener mucha valentía y paciencia para ser aceptado. Yo creo que los que fuimos a una escuela, ¿verdad?, el primer día de escuelas,
Muchos no quieren ir a la escuela. ¿Sabe por qué? Porque no saben cómo van a ser sus nuevos compañeros. Tienen miedo porque no tienen amigos, no tienen esa confianza para llegar, y llegan y todos los parejas que andan así, ¿verdad? Y ahí viene el maestro, todos como asustados, ¿verdad? Pero si ya tienen un primo, un amigo, ¿verdad?, que van juntos, ya con eso se sienten seguros. Entonces, la mayoría de los casos, ¿verdad?, el nuevo va a venir al templo y por lo regular va a querer sentarse hasta allá atrás porque, ¿verdad?, como no conoce a nadie. Sin embargo, cuando conoce a alguien, ¿verdad?, llega buscándolo. Ya una vez que lo identifica, ¿verdad?, entonces camina hasta donde está, si hay lugar, y ahí se sienta. ¿Me entiende? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Me acomodo como si estuviera funcionando. La base bíblica del discipulado dice, ¿cómo fue atendido Pablo por Ananías? ¿Verdad? Tenemos ejemplos bíblicos y vamos a verlos ahorita. Dice el verso 17 de Hechos 9, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, aquí hubo una tensión emocional, ¿verdad? Pablo había tenido una experiencia en el camino. Por supuesto, Dios había hablado con Ananías a través de, no sé, una revelación, un sueño. La Biblia no dice, pero solamente dice que le dijo a Ananías, ve y atiende a Saulo. Fue entonces Ananías, dice, y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ¿verdad? Es la manera como nosotros debemos recibir por fe a aquellos que se han convertido. Normalmente yo, aunque no haya recibido a Jesucristo, yo le digo hermano o hermana. Y alguno puede decir, es que si usted le dice hermano o hermana, usted ya está participando con sus pecados, ¿verdad? Bueno, ahí en esa connotación el apóstol Juan, que es el que escribe, ¿verdad?, acerca de que si viene alguien, dice, con una práctica de una doctrina diferente, dice, no le digas bienvenido, porque entonces participas con él, ¿verdad? Pero por fe, yo le digo hermano o hermana a aquel, pero también es para hacerlo sentir parte de nosotros en esa confianza, ¿me entienden? Y yo he escuchado a algunos pastores o algunas personas, ¿verdad?, que cuando saben que la persona no es creyente, no es cristiana, no pertenece todavía, ¿verdad?, al grupo de creyentes, le dicen amigo, señor o señora, ¿verdad? Y algunos, hasta a los creyentes también le dicen, ¿verdad?, señora o señor, ¿verdad? Cuando la palabra nos dice que si hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, somos hermanos. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, a Ananías dándole una atención personal, ¿verdad? Vimos aquí la atención emocional, hermano Saulo, para hacerlo sentir parte, ¿verdad?, del mismo grupo. Y luego le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, dice, me ha enviado. Es como cuando usted recibe a este hermano nuevo del que estamos hablando, ¿verdad? Y le dice, estoy a tus órdenes, mi nombre es Daniel de Jesús, ¿verdad? Y aquí estoy para lo que guste y mande. O sea, si hay algo en lo que yo pueda ayudarte, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, ponga su nombre, ¿verdad? Yo soy fulano de tal, y bueno, yo tengo ya tiempecito aquí en la iglesia. Si hay algo en lo que yo puedo servirte, ¿verdad?, para eso estoy aquí, ¿verdad? Que todos podamos ser parte de eso. Entonces, aquí Ananías dice, me ha enviado Dios. Aquí hay una tensión física, ¿verdad? Porque Pablo había quedado ciego, ¿verdad? Entonces a veces nosotros podemos, siempre cuando mando mensaje o le llamo a una persona que recién nos ha visitado,
yo le digo, mire, soy el pastor fulano de tal, ¿verdad? De la iglesia aquí, gracias por habernos visitado, espero su visita haya sido, ¿verdad? Lo que escuchó, lo que vio haya sido de su agrado, ¿verdad? Y que hayamos sido de bendición para su vida, ¿verdad? Entonces, y estamos a sus órdenes, podemos servirle en algo, ¿verdad? Entonces nos ponemos a las órdenes. Puede ser alguna situación emocional, alguna atención, ¿verdad? No sé, personal, física. En este caso, él tenía una necesidad, se había quedado ciego, ¿verdad? Porque la luz aquella tan intensa que había visto. Entonces también hay una atención espiritual. Y dice, me ha enviado para que recibas la vista, dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, el discipulador, ahora vamos con nosotros, ¿verdad? Ananías era un laico, era un desconocido, ¿verdad? Para Pablo, por supuesto. Entonces, muchas veces para otras personas nosotros vamos a ser desconocidos, pero por eso nos vamos a presentar. Aquí nos dice que Ananías había ido, ¿verdad?, a un seminario, que era pastor o algo así. Él simplemente era un servidor de la iglesia, era desconocido para Pablo, pero dice que no lo hizo pasar por un proceso de lecciones bíblicas, ¿verdad? Él se presentó, dice, no buscó garantía ni testimonio de conversión. O sea, no vino preguntándole, a ver qué tanto sabes de la Biblia, Pablo, ¿verdad? Tampoco le dijo, ¿a qué pruebas hay de tu convertimiento, ¿verdad? ¿Cuándo te convertiste? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Hay alguna carta que diga, ¿verdad?, que tú aceptaste a Jesucristo? Por supuesto, ¿verdad? Todas esas cosas no las manejaban en aquel entonces, ¿verdad? Entonces vamos a recibir a estos como, dice, no dice la Biblia que Dios le reveló quién sería Pablo. Imagínese usted, Ananías no sabía quién sería Pablo. Más adelante es cuando le dice, ve, porque, ¿verdad?, instrumento escogido me es para enviarlo, ¿verdad? Y le dice qué es lo que va a sufrir. Entonces, lo hizo parte del proyecto, ¿verdad?, de la misión. Lo bautizó inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo reconoció, ¿verdad?, desde el momento en el que tuvo la experiencia con Jesucristo, dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Y entonces el Señor le dijo, ve, ¿verdad?, levántate, ve, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tendrás que hacer. Entonces, Ananías le brindó amor, ¿verdad? El hecho de decirle, hermano Saulo, acuérdese que hay un amor que se conoce como el amor filial, ¿verdad? El amor filos, el amor de hermanos. Entonces le brindó amor diciéndole, hermano Saulo. ¿Ya podía cambiar? Ok, si alguien se atrasó me dice. Entonces Pablo atendido por la iglesia. Ahora, fue atendido primeramente por una persona, ¿ok? Entonces, el discipulador, mi hermano, cuando va y visita, ¿verdad?, a una persona que apenas está naciendo, apenas está en el conocimiento, ¿verdad?, por supuesto, a veces les va a llevar tiempo para que lleguen a la iglesia, ¿verdad? Y es con el paso del tiempo que a veces la persona va a hacer ese hábito de venir a la iglesia. Ahora, no sé cuántos se han dado cuenta, pero hay una pareja, ¿verdad?, que al principio venía esporádicamente la esposa. Y a veces venía con sus 2 niños, ¿verdad?, de autismo. Y entonces empecé a atenderlos ya más personal, se casaron y han ido en ese proceso. Empecé a discipularlos, aceptaron, ¿verdad? Entonces después ya empezó a atender él también. Y entonces ahora, ¿verdad?, no hubo necesidad de estarlos, pero ahora ellos han hecho el hábito de cada domingo, por lo menos el domingo en la tarde, aquí están ellos. ¿Entienden? Entonces se va creando un hábito en las personas. Pero ¿quién les va a ayudar? Nosotros mismos, ¿verdad? Ya el hecho de que ya tiene tiempo, mira, te invito, vamos, hay estudio, mira, hay escuela dominical, trae a los niños, cosas así,
¿verdad? A hacerlos partícipes de muchas cosas, o eventos o actividades que tenemos, hacerlos parte de ello, hacerlos sentir que también, ¿verdad? Son parte de nosotros. Entonces, Pablo es atendido por la iglesia. En Hechos 9, 23 al 25 dice que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Pablo. Primero Pablo andaba buscando, correteando, ¿verdad?, a quienes habían creído para matarlo, pero ahora él era perseguido. Dice el verso 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces aquí hubo una tensión, ¿verdad?, de parte de todos. La participación de equipo de los discípulos. Trabajaron, ¿verdad? Unos se dieron cuenta, unos dieron la noticia, y otros le dijeron por dónde se fuera, ¿verdad? Y otros le ayudaron a que pudiera escapar. Ahora, no solamente oraron, sino que también actuaron. Entonces, esto, ¿verdad?, nos lleva a que nosotros debemos estar orando por nuestros hermanos nuevos y, ¿verdad?, actuar en cuanto a todas las necesidades que tengan. Entonces, ayudaron, dice, un nuevo convertido estaba en problemas y ellos le salvaron la vida. Entonces, ahora nuestros nuevos convertidos van a estar en dificultades muchas veces. Van a pasar por necesidades en las que van a ver el apoyo de sus hermanos, ¿verdad? Hace muchos años, cuando un joven se convirtió, estoy hablando de hace casi unos 30 años, más 33 años, un joven se convirtió y cuando vino a su casa muy contento y dijo, yo acepté al Señor como mi Salvador, fue a una iglesia cristiana, escuché el mensaje y me gustó, y su papá lo echó para afuera, le dijo, desde hoy has dejado de ser nuestro hijo, y lo echaron para afuera. Entonces ahí estaba la iglesia para apoyarlo. No tenía dónde vivir, ¿verdad? Sin embargo, bueno, él tenía ya hermanos que estaban mayores, casados, ¿verdad?, con los cuales fueron a vivir, pero de ahí estaba la iglesia para apoyo. Si no hubiese tenido hermanos y dónde ir, la iglesia estaba ahí, ¿me entienden? Esto es cuando alguien así, y nosotros tenemos un espacio donde y poder ayudar a estos hermanos convertidos, amén. Entonces, ayudaron a un nuevo convertido, estaba en problemas, le salvaron la vida a Pablo, ¿verdad? Corrieron el riesgo, no lo conocían todavía, sin embargo, le amaron y lo querían ver vivo. Así nos pasa muchas veces, no conocemos a alguien, ¿verdad? Sin embargo, porque ya sabemos, alguien nos dijo, mira, es un hermano, ¿verdad? Y vamos a echarle la mano. Entonces, no le dieron lecciones, sino que demostraron interés. Ahora, nunca se imaginaron quién llegaría a ser Pablo. ¿Se imagina usted todas aquellas personas que hicieron algo por Pablo? Y después que se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Si hoy día ellos pudieran leer las cartas que escribió Pablo y quién fue Pablo, ¿se imagina qué gran privilegio? ¿Verdad? Que sin conocerlo le echaron la mano. Entonces, dice que ellos no le dieron lecciones. Pablo llegó a ser más sobresaliente que todos los apóstoles juntos. Y él mismo lo dice, no es para vanagloriarme, dice, pero, ¿verdad? Aunque los apóstoles, ¿verdad?, fueron testigos, estuvieron con el maestro y todo eso, pero yo recibí revelación, dice, y al parecer, ¿verdad?, había hecho más trabajo que los mismos apóstoles. Entonces, Pablo llegó a ser un gran siervo de Dios. Entonces, Pablo, atendido por Bernabé en Hechos 9, 26 al 30, dice que cuando llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora, había razón para temerle a Pablo, porque lo que se sabía de él es que era un hombre que andaba detrás de la iglesia, pues para matarlos. Entonces, por eso le tenían miedo. Pero dice que Bernabé, verso 27, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso.
¿Se imagina usted? Allá en un pueblo, dice un hermano misionero, que cuando llegó, ¿verdad? Hace muchos años, ustedes saben que en Guerrero, allá pues matan a machetazos. Y en el pueblo pequeño dicen que había un hombre grande, ¿verdad? Toda la gente le tenía miedo porque era un hombre muy, muy cruel. Entonces cuando este misionero llegó fue amenazado, le dijo que pues él no iba a durar mucho tiempo ahí. Y era de esos hombres que si lo volteaban a ver, ¿verdad? Simplemente por el hecho de verlo y a él no le gustaba que lo vieran, podía matar a alguien. Entonces este hombre, dice el misionero, un hombre grande, dice, predicando, dice, mientras predicaba el grupo de personas que llegaron esa tarde, dice, llegó este hombre. Por supuesto, ¿verdad? Sabiendo la fama que tenía, pues le tenían miedo. Entonces, pero dice que escuchó el mensaje y dice, y al rato, el hombre más grandote, dice, parecía niño llorando, pidiendo perdón al Señor. Entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Entonces, el pueblo ahora no sabía, ahora iba y predicaba, ¿verdad? Así es que la gente tenía que convertirse, porque el hombre grandote, ¿verdad? O te conviertes o vienes a Cristo, o te espero en la iglesia, ¿verdad? Entonces, la gente le tenía miedo. Entonces, hay bonitos, ¿verdad? Se escucha chistoso, testimonios como esos, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos, por miedo, por lo que sea, pero la gente venía y escuchaba, ¿verdad? Entonces, así pasó con Pablo, le tenían miedo por la fama que tenía, porque sabían que era un hombre poderoso, a lo mejor no por lo alto y lo fornido, sino por la autoridad que tenía. Dice que conseguía cartas de los sacerdotes para ir a todas las ciudades a traer a los hermanos. Entonces, la acción de Bernabé en Hechos 11, del 19 al 26, que fue la parte que leímos, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire qué importante es a veces el hecho de haber tenido una fama, de haber sido un hombre fiero, un hombre malo, ¿verdad? Nosotros podemos dar testimonio de quiénes éramos antes. Y es posible que a lo mejor no seamos del tipo de Saulo. A lo mejor éramos pasivos, pero aún así habían cosas que hacíamos mal. Tuvimos un encuentro con Jesucristo que nos hizo caminar diferentes, y ahora vemos la vida desde otra perspectiva. Tiene sentido, hay una razón diferente. Entonces, este es el discipulado en acción, Hechos, ¿verdad? Lo que hemos leído, las escrituras que hemos visto. Eso lo introduce. Los discípulos no le creían y le temían. Ahora, Bernabé lo recomienda, ¿verdad? Corre el riesgo. Bueno, esto es cuando no lo conocían, pero dice que fortalece su testimonio, eleva su autoestima, lo trae a que testifique con él, porque va por él. Entonces, Bernabé vio en Pablo, ¿verdad? En Pablo a alguien que podía ayudarle mucho en el ministerio, por la razón de que su testimonio era fuerte. Él antes era perseguidor de la iglesia y ahora predicaba a Jesucristo. Precisamente a todos los que creían en Jesús, él los arrastraba para matarlos, para castigarlos o para hacerlos desistir de su fe. Sin embargo, ahora ese testimonio, ¿verdad? Era grande, por eso lo usaba Bernabé. Entonces es como en estos tiempos, cuando usted conoce a una persona que tiene un testimonio, ¿verdad? Firme, fuerte, de cómo Dios lo sacó a lo mejor de las drogas o de la maldad donde andaba. A lo mejor era un asesino, pero Dios transformó su corazón. Entonces ahora lo traen como testimonio a otras iglesias, y eso es un testimonio, ¿verdad? Fuerte, que hace que muchas personas rindan su vida a Jesucristo.
Entonces aquí vio la oportunidad de Bernabé y lo trae. Lo hace partícipe para que disipule como él fue discipulado, ¿verdad? Ahora Pablo anda estableciendo iglesias. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si el día de hoy Ananías y Bernabé vieran la Biblia y leyeran todo lo que hizo el Pablo que discipularon ellos? Porque Bernabé y Ananías, ¿verdad? Y otros que trabajaron juntamente con Pablo, aquellos que estuvieron con Pablo ayudándole en su crecimiento de conocimiento espiritual, ¿verdad? ¿Qué dirían ahora al ver que un Pablo, cómo se desarrolló? ¿Se imagina cómo se siente aquel que trajo a los pies a un Billy Graham, a un Jimmy Swaggart, a hombres que han sido sobresalientes en este mundo, hombres que alcanzaron grandes masas, un Gigi Ávila, ¿verdad? Hombres que han llevado el evangelio a través del mundo y muchos han rendido su vida a Cristo. Nosotros no sabemos, ¿verdad?, a quién pudiéramos nosotros estar preparando. Así es que con ese amor, con ese ánimo, ¿verdad?, si nos toca discipular a alguien, hagámoslos con el amor más grande, pensando en que hay un instrumento grande que Dios está levantando ahí. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor convicción de nuestra fe, a recordar de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Yo atentamente escuchaba cuando salía con el hermano misionero, ¿verdad?, que ahora él ya es pastor de una congregación. Dice que hace 4 años la comenzaron y creo que ya tienen 80 personas, 80 miembros. Apenas comenzaron hace 4 años. Cuando ellos vinieron hace 3 años, tenían 1 año que habían apenas empezado. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que hay frutos cuando se trabaja. Entonces, las acciones para desarrollar con los nuevos creyentes, ¿verdad? Bautizarlos lo antes posible, por supuesto. Primero, ¿verdad?, los preparamos para que estén seguros de qué es lo que han creído, seguros de su salvación. Seguros de su salvación, seguros de cómo aprender a leer la Escritura, cómo orar, por qué pertenecer a una iglesia, cómo aceptar el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Todas esas cosas se las enseñamos, ¿verdad?, antes de que den ese paso de obediencia. Entonces, realizar actividades para nuevos convertidos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos actividades, tenemos eventos, de tal manera que podemos incluirlos, pero si hiciéramos un evento solamente para que ellos fueran nuestros invitados, pudiéramos a lo mejor hacer una comida, una fiesta, ¿verdad?, como la que tenemos el sábado, y decirles a ellos, usted es nuestro invitado especial, venga con nosotros, conozca el lugar donde, ¿verdad?, la iglesia, conozca a los hermanos. Entonces sería bonito si lográramos, ¿verdad?, traer a todos los que hicieron esa decisión. Ahora, abrir células o grupos familiares para que unos a otros se ministren, ¿verdad? Entonces, hay casas, por ejemplo, que están muy retiradas. Ahí se puede comenzar una casa de oración, una casa de estudio bíblico, donde alguien, ¿verdad?, se responsabiliza y dice, yo aquí enseño en esta célula, en esta casa. Entonces, crear trabajo para darle participación a cada uno según sus habilidades y talentos. Dentro de la iglesia hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Casi siempre pensamos que el ser ujier, el tocar, el cantar, eso es todo. También podemos preparar maestros, abrir, no sé, con el tiempo va a ser necesario un seminario, un instituto, algo que capacite a las personas para que salgan pastores, maestros, ¿verdad?, misioneros, etcétera, gente que sea más efectiva en su ministerio. Amén. Señor nos ayude. Entonces, entrenarlos para que ellos comiencen a orar y a ganar a otros para Cristo. Esto es bonito, mire, a mí me gustó mucho el ánimo, ¿verdad?, de algunos. Por ejemplo, mi hermanita Marcelina, no porque esté aquí, ¿verdad? Pero ella apenas hace, unas 3 semanas que recibió al Señor Jesucristo, y ella dijo, ¿qué sigue? ¿Verdad? Entonces ella dijo desde el principio, yo quiero irme de aquí de una vez bautizada, porque me voy para Nicaragua y yo voy a buscar una iglesia como esta, donde congregarme allá, donde servir. Y entonces, pero ¿qué sigue? El discipulado, pues vamos a darle. Entonces dice, pero lo iremos a terminar. Le dije, mire, yo tengo tiempo todos los días por la mañana, así es que hemos estado teniendo, ¿verdad? Hoy fue el último estudio,
¿verdad? Pero a veces 1 hora se convierten en 2, en 3 horas, porque pues hay preguntas y hay cosas que, ¿verdad?, necesitamos pues irles dando, ¿verdad? Pero en este tiempo que estuvimos, ¿verdad?, ella dijo, yo quiero que mi familia escuche, yo quiero que mi familia, ¿verdad? Hubo una familia por ahí que no se dejó, pero hubo otra que sí consiguió, y a las 8 de la noche ya estábamos, ¿verdad?, visitando a esta familia. Gracias a Dios, ellos también, ¿verdad?, hicieron la oración de fe, dejaron la puerta abierta para que podamos ir y estar visitándoles. Así es que estamos orando por Claudia, ¿verdad? Es una sobrina de nuestra hermanita, ¿verdad? Entonces estamos orando por toda esa necesidad. Entonces orar y ganar a otros, esto es algo que debe estar siempre en nosotros. Ya casi terminamos. Incluirlos en el programa de la iglesia. El nuevo convertido quiere sentirse útil, ¿verdad? Entonces esto es algo muy, muy importante. Debemos hacerlos participar en todo en lo que ellos estén dispuestos. Debemos tenerles mucha paciencia, como tenemos, ¿verdad?, con nuestros hijos, niños espirituales. La paciencia es importante. A lo mejor, ¿verdad?, le hicieron una pregunta y al rato se la van a volver a hacer porque se les olvidó, ¿verdad? Y a lo mejor se lo hagan una tercera vez. A veces los niños le preguntan a usted algo, ¿verdad? Papá, ¿y por qué esto? ¿Verdad? Por esto y esto y esto. Papá, ¿y por qué esto? Y usted dice, ya te dije, pero te explico otra vez, ¿verdad? Y entonces el nuevo creyente va a lo mejor tardar un poquito más para asimilar ciertas cosas. Tenemos que tener paciencia. Debemos enseñarles a caminar en la vida cristiana con nuestro ejemplo. Pablo dijo, hagan como yo hago. Y él dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces que nosotros podamos, ¿verdad?, ser un ejemplo, así como lo somos para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Quién roba enfrente de sus hijos? ¿Por qué? Porque no queremos, ¿verdad? No, ni robamos, ni dejamos, ¿verdad?, ni enseñamos eso a nuestros hijos. No mentimos para que nuestros hijos no aprendan tampoco eso, ¿me entienden? Entonces el cuidado que tenemos para que, ¿verdad?, si hacemos algo indebido y nuestros hijos nos ven, debiera darnos vergüenza, ¿verdad? Y arrepentirnos y reparar ese daño que muchas veces queda tan marcado en la vida de Dios. Dijo una hermana que cuando ella fue invitada a una iglesia, luego a los pocos días dice que vio a la hermana que la había invitado a la iglesia allá dándole vuelta de hilacha en un baile, y dijo, bueno, yo pienso que eso se vale, ¿verdad? Pero con el tiempo se dio cuenta que no se vale, sino que aquella hermanita, ¿verdad?, andaba con un pie adentro y un pie afuera. Entonces el buen ejemplo, el buen testimonio para los nuevos creyentes es importante, ¿verdad? En palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, como dice el apóstol Pablo ¿en dónde? 1 Timoteo 4:12. Discipularlos al estilo Jesús. ¿Cómo lo hacía el Señor? Actuando. Sus discípulos lo seguían, sus discípulos lo escuchaban, pero dice que seguían sus pisadas. Mire, si el Señor pisaba aquí, yo me imagino a los discípulos él también. O sea, lo seguían de cerca. Todo lo que él hablaba, lo que él decía, cómo actuaba ellos. Por eso dice que en Antioquía, dice que fueron llamados por primera vez los cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a su maestro. Entonces, discipularlos al estilo Jesús actuando, ¿verdad? La mujer samaritana, el endemoniado gadareno, ¿verdad? El apóstol Pablo, a quienes, bueno, revisar los programas que desarrollamos en nuestros cultos para cristianos, revisar los horarios en que nos reunimos. Regularmente nos reunimos cuando ellos duermen. Revisar mensaje, tipo y tiempo, la música que cantamos. Como que no quedó claro la que, ¿verdad? Revisar los horarios en que nos reunimos. Regularmente nos reunimos cuando ellos duermen. ¿Quiénes? Los que vienen a dormir. No. Bueno, quiero pensar, ¿verdad?, que en algún lugar, mientras hay otros están porque trabajan de noche, porque trabajan de tarde, etc. Revisar los sermones que predicamos deben ser prácticos, que alimenten a los nuevos y los no convertidos. Esto es para los pastores, maestros, ¿verdad? La aplicación que damos en las enseñanzas.
siempre viendo la necesidad de todos, porque no es lo mismo, ¿verdad? Escuche bien, por ejemplo en la casa, si usted tiene bebés de meses y bebés de un añito, y usted cocina, ¿verdad?, para gente adulta, ¿verdad que no es lo mismo? Porque usted cocina a lo mejor picoso, no le va a dar. Cocina carne, no le va a dar carne al bebé, le va a dar papillas, sopita y cosas así, ¿me entiende? Entonces, a eso se refiere, que haya para, ¿verdad?, dentro del sermón, pero eso es para los maestros, para los pastores, entrenar a nuestra gente para ser más atentos con los que se convierten. Entonces, mis hermanos, son poquitos los que están aquí, ¿verdad? Pero entendemos esa responsabilidad que tenemos con los nuevos. Así es que cuando usted vea a un nuevo, acérquese, trate de conectar, hacer una conexión ahí, ¿verdad? Es más, si usted, porque esto lo estamos haciendo muy poco, yo no sé cuántos están visitando, cuando menos a otros hermanos, que se visiten, ¿verdad? No más por visitar, hermana, ¿puedo ir esta semana a tu casa? No más para orar un rato, ¿qué te parece? ¿Verdad? No para chismear, ¿ok? Para relacionarse, para conocerse, ¿verdad? Tomarse un café juntos, orar, eso es importante, es bonito, eso es parte de la convivencia. Entonces, terminamos con esto, ¿verdad? ¿Cuántos Pablos habremos perdido porque no los hemos discipulado correctamente? Entonces, volvamos a la Biblia y hagamos el discipulado bíblico nuestro modelo de vida. Amén. Porque el evangelismo, el discipulado debe ser un estilo de vida, ¿verdad? Entonces hagamos de ese discipulado bíblico nuestro modelo, lo que hemos estado hablando en esta noche. Yo espero que haya sido de gran bendición para usted, ¿verdad? Y que podamos servir en ese nivel, de tal manera que veamos a nuestros nuevos, ¿verdad? Llamamos nosotros bebés espirituales, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Así como vemos a una criatura, y yo los he visto. Ustedes ven una criatura ahí, ¡ay, qué hermoso! Aunque no están tan como dicen, ¿verdad? Pero se vale, ¿verdad? Así cuando nacieron mis hijos y decían, ¡ay, qué hermoso! Y una bola de pelos, qué hermoso, ¿verdad? Pero que así veamos, ¿verdad? Con esa ternura veamos a nuestros nuevos convertidos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reconsiderar, Señor. A lo mejor, Padre, habíamos ya conocido esto. A lo mejor teníamos conciencia, Señor, de cuando tenemos nuevas personas, acercarnos a ellos, buscar el amarlos, el discipularlos, el estar atentos, Señor, con ellos. Perdónanos si en algún momento, Señor, por causa nuestra, a lo mejor alguien se sintió incómodo y tuvo que irse. Queremos decirte en esta noche, Señor, que estamos en tus manos y estamos dispuestos para que tú, Señor, nos ayudes a conservar estos resultados, Señor, que se han obtenido. Gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos, todos aquellos que han servido, Señor, en diferentes áreas. Ayúdanos, Padre Santo, a aprender. Quizás no tengamos ese hábito de acercamiento a otras personas. Quizás por naturaleza no seamos amables, pero queremos serlo, porque te conocemos a ti, porque tú mereces lo mejor. Ayúdanos, Señor, a forjar nuestro camino para ser mejores hijos tuyos cada día. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en esta semana pasada han hecho una profesión de fe. Comprendieron, Señor, que necesitaban el perdón tuyo y decidieron en su corazón ser nuevas criaturas. Aceptaron, Señor, el pedirte perdón, el recibir, Señor, esa vida eterna que tú ofreces. Ahora ayúdanos a nosotros como iglesia a poder ir por ellos. Muchas gracias, Señor, por todas esas puertas que se han abierto. Padre, hay tanta necesidad. A veces pensábamos que era difícil que un hogar se pudiera abrir, pero Dios, tú obraste con poder, y hogar donde llegábamos estaban tan contentos de que tu palabra había llegado a sus vidas.
te suplicamos, Señor, para que obres en cada corazón, aun de aquellos, Señor, que conociéndote se habían enfriado, estaban lejos. Permite, Padre eterno, que puedan poner su mirada en las cosas de ahí arriba, ahí donde está Jesucristo, y no en las de la tierra, porque en la tierra solamente hay aflicción, dolor, angustia. Padre, te suplicamos que nos ayudes por el día de mañana, Señor, en el que estamos planeando ir al Outfield, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Guárdanos en el camino, Señor amado, y te suplico, Padre eterno, porque tú guardes a todos los que vamos y que nos ayudes, Señor, a seguir levantando la cosecha que tú nos has enviado, Señor, a levantar. Que podamos encontrar almas dispuestas, Señor, a escuchar tu palabra. Corazones, Señor, que aniden y que quieran ser ahora el trono de tu señorío. Te damos las gracias por este estudio de esta noche. Ayúdanos, Padre, a llevarlo a la práctica diaria en nuestra vida, a practicarla con aquellos, Señor, nuevos, en el nombre de Jesús.